ha experimentado edición. Tampoco este peritaje ha sido considerado en el informe que hace el congresista Segura. Señor presidente, colegas parlamentarios, en este sentido le pido a mis colegas parlamentarios congresistas, de los que me están acusando y denunciando, que me pruebe lo contrario, que prueben con otro peritaje que no es correcto lo que estoy afirmando con estos 4 peritajes que he presentado. Señor presidente, no existe ningún peritaje que contradiga lo que yo estoy afirmando. En consecuencia, señor presidente, lo que está haciendo esta fuerza mayoritaria, abrumadora y atropelladora, está pretendiendo imputarme delitos e infracciones que no he cometido, tomando como prueba videos dolosamente editados, videos groseramente manipulados y que son videos truchos. Y utilizando esos videos truchos, han fabricado un informe espurio, trucho, conforme lo voy a pasar a probar. En la parte de los hechos determinados, en la página 185, del informe se encuentra en el numeral D, donde literalmente dice: y se ha determinado que yo realizo ofrecimientos de prebendas e influenciar ante el Ejecutivo a los congresistas Mamani, Figueroa y Carlos Ticlia, previo a la votación de la moción de vacancia presidencial 5295 del 8 de marzo del 2018, tal como ha sido corroborado por los testimoniales de los testigos y afirmaciones de los investigados al ser preguntados en la audiencia. Señor presidente, esto es absolutamente falso, y paso a probarlo con la transcripción de la audiencia de fecha del 3 de mayo del 2018, que en ninguna parte consta que yo haya realizado ofrecimientos de obras. Que me pruebe el congresista Segura en qué parte de la transcripción, consta que se encuentra afirmada tal semejante patraña. Pero lo más grave de ello, colegas congresistas, es que el congresista Segura, en su informe, ha inducido a error a sus colegas congresistas de bancada, cuando consigna que ha sido corroborado con las testimoniales de los testigos, Figueroa y Carlos Ticlia, que hayan aceptado que hubo ofrecimiento de obras. Señor presidente, colegas congresistas, acá tengo la transcripción de sus declaraciones de los testigos y acá está la pregunta que le hace el congresista Segura al congresista Figueroa en la página 59, donde le pregunta: precise qué le ofrecieron a cambio de votar en contra de la vacancia del expresidente PPK y precise quiénes le ofrecieron. El congresista Figueroa responde: a mí nadie me ofreció nada. Responde: a mí nadie me ofreció nada. Igual sucede en la página 60, cuando el congresista Segura le pregunta al congresista Carlos Ticlia: ¿y le ofrecieron? ¿Y qué le ofrecieron? ¿Le ofrecieron algo? El congresista Carlos Ticlia responde: específicamente no ha habido ofrecimiento a cada uno en forma individual. Específicamente no ha habido ofrecimiento a cada uno en forma individual. Entonces, colegas congresistas, ¿de qué estamos hablando? ¿Tanto es el odio que los ciega a aceptar la verdad? ¿Tanto es el odio por habernos salido de una bancada? Este hecho es gravísimo, señor presidente, porque a través de una mentira pretenden acusarnos constitucionalmente. Pero como toda patraña y toda mentira tiene patas cortas, la verdad sale a la luz. Entonces, colegas congresistas, he demostrado en primer lugar
que estos videos son truchos. Y en segundo lugar, que el informe es espurio y trucho. Es más, incurre en un delito de falsedad ideológica al haber consignado en el informe hechos que no son ciertos, conforme ha quedado demostrado. Con ello, he culminado, señor presidente, mi participación dejando en claro que no existe ninguna comisión de ningún delito y que mucho menos una infracción constitucional. Y este informe tiene que ser archivado. En tal sentido, señor presidente, se le concede el uso de la palabra a mi abogado defensor para que argumente la parte jurídica a efectos de destruir este informe, que conforme he demostrado ante el Pleno de esta Comisión Permanente, estamos ante un informe trucho, plagado de irregularidades, que no, y quiero dejar sentado, señor presidente, ante el país, que no se nos ha respetado el debido proceso, que ha sido vulnerado en la Comisión Permanente, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y en este informe que ha emitido el congresista Segura. Colegas parlamentarios, queda en ustedes la decisión, pero en este informe, quiero decirles, colegas parlamentarios, está plagado de irregularidades. Este informe es espurio. Muchas gracias, presidente. Gracias, colegas parlamentarios. Para seguir con el debido proceso de su defensa, tiene la palabra el doctor José Palomino Manchego, abogado del congresista Ramírez Tandazo. Señor presidente, señores congresistas de la Comisión Permanente del Congreso de la República, voy a reafirmar lo dicho por mis colegas abogados Julio Rodríguez y Miguel Pérez Arroyo, y obvio recalcar también lo expuesto por el congresista Bienvenido Ramírez. Aquí hay dos puntos que hay que seguir tocando puerto sobre la base de un pelaje constitucional para ver y reafirmar una vez más que ese informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales carece de justificación interna y de justificación externa, y como tal no hay motivación. Lo que hay es una motivación aparente, conforme a renglón seguido vamos a demostrar. Pero ante eso, quiero poner en evidencia, señores integrantes de la Comisión Permanente, de que ustedes también tienen el informe, y no hay mejor prueba de la lectura que se puede llevar a término su desarrollo de manera imparcial y no sesgada, como se viene haciendo desde el punto de vista de las transcripciones, de las intervenciones que se ha tenido dentro del seno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en donde se demuestra a todas luces que a mi patrocinado y a los otros congresistas investigados se le ha vulnerado el debido proceso, donde por sus propios colegas en el seno parlamentario de una subcomisión tan importante, que lo que debe de buscar en estos momentos, en el primer tercio del siglo XXI, es sentar meridianos y paralelos de lo que significa el derecho parlamentario, de lo que significa la investigación en sede parlamentaria, para que después, como ya se dijo también aquí, y se puso un botón de muestra de otro congresista, todo esto no ingrese a ser discutido en sede constitucional. El primer punto, el tema de la infracción a la Constitución. Se habla alegremente en la denuncia de que aquí se han vulnerado principios constitucionales. Vuelvo a reafirmar lo dicho en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y no lo digo yo. ¿Quién lo dice? Veamos. La Comisión de Estudio de las Bases de la Reforma de la Constitución, que en su día
nombró el siempre recordado Valentín Paniagua, en donde taxativamente enuncia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 principios constitucionales y ninguno de esos está en la denuncia a Fojas 1, ninguno. Entonces, ¿cómo se puede hablar aquí de una infracción a la Constitución? ¿De dónde? ¿Cómo nace este concepto jurídico indeterminado o abierto? Que tampoco lo hemos visto en el informe proveniente del delegado congresista Segura Izquierdo. Eso nació aquí, señores congresistas, en el Código Gaditano de 1812, por influjo del profesor y naturalmente político don Agustín Argüelles, en donde decía claramente que el pueblo era el que tenía este tipo de atribución o potestas o facultas para que los gobernantes actúen de manera clara y transparente. Y eso se reafirmó a renglón seguido en el artículo 372 del Código Gaditano. Y los informes que he visto aquí, ninguno toca el in statu nascendi de lo que significa la infracción a la Constitución. Luego viene la Constitución del 23, en el caso peruano, la del 26, la del 28, la del 34, la del 39, la del 56, la del 60, la del 67, en el siglo XIX, y todo está bien. El año 20, 33, 79, todo está bien. Pero ¿qué dice Valentín Paniagua en uno de sus escritos, y experto en derecho parlamentario, que hay que tenerlo siempre en cuenta antes de votar? ¿Qué cosa dice? De que la Constitución del 93 le ha dado otro pelaje. Entre el artículo 99 y el artículo 100 se ha dado prácticamente una distorsión de lo que significa la infracción a la Constitución. Y todo lo que se ha investigado hasta este momento no significa infracción a la Constitución. Y por lo tanto, en ese extremo debe ser archivada esta investigación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Pero todavía hay algo más que decir, porque en la propia subcomisión, a mi patrocinado, prácticamente no le dieron voz, no le dieron voto, lo tenían extramuros, no tenía, o sea, ¿por qué no estuvo presente desde el momento que se inició el derecho a la defensa? Vulnerando, señor presidente, señores congresistas, el reglamento del Congreso. O sea, ¿qué significa esto? De que hay de por medio una posición sesgada que lo que quiere es vulnerar, y ahora está dentro, el debido proceso, por un lado, y la tutela jurisdiccional efectiva. El debido proceso sobre la base de la legalidad. La legalidad es la clave del arco en cualquier parte del mundo, y así sea el más vil delincuente, esa legalidad debe de llevarse a término su desarrollo. ¿Por qué? Porque ahí se cumple la previsión de las infracciones y sanciones que enuncia de manera literal la ley. Pero no solamente eso, porque a renglón seguido también se vulnera mano militari el principio de taxatividad. ¿Por qué? Porque no se precisa de manera exclusiva y clara la conducta que la ley considera como una falta. Y lo más triste todavía, el derecho a prueba. Un derecho a prueba que nace en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y en donde no se ha tomado en consideración lo solicitado por mi patrocinado. Y hay antecedentes, y está ahí en las grabaciones, no lo voy a repetir, de otros congresistas que prácticamente se le estaba vulnerando su derecho a la defensa y, por cierto, también el derecho a prueba. En ese orden de ideas viene otro aspecto, el hecho de que para los efectos de llevar a término, si es que hay de por medio una infracción o un delito de función, especialmente lo segundo, un congresista no es experto en leyes. En buena hora sí hay aquí, y hay abogados, pero para eso tienen los asesores, para eso tienen peritos. Y aquí se ha demostrado claramente con los peritajes que obran en autos que todos estos hechos, todos estos Vladividios, perdón, en este caso sería, no, Mamanividios, ¿qué cosas se ha llevado a cabo? Prácticamente se ha llevado a cabo
una suerte de manipulación de los audios y de los vídeos. No lo puede decir un congresista, lo tiene que decir un experto. Y todo eso está en la Fiscalía de la Nación. ¿Y qué estamos demostrando con esto? Que hasta este momento el acto lesivo que se viene desarrollando de manera sistemática es que hay un abocamiento indebido por parte de la subcomisión, y queda en manos de ustedes, de la comisión permanente, para corregir ese error. En ese sentido, ¿qué se ha dado aquí? Un estado de indefensión. ¿Qué se ha dado aquí? No obstante de que a la presidenta de la subcomisión se le notificó con carta notarial y a su turno correo traslado al congresista delegado Seguro Izquierdo, las pruebas no valen. ¿Qué significa esto? Vulneración al debido proceso. Pero hay otra perlita más que deben tomar en cuenta, porque esto no nace al azar, esto no nace al tuntún. La expulsión de 3 congresistas dentro del seno de su partido se lleva a cabo ¿por quién? Por un presidente del partido. ¿Quién es? Seguro Izquierdo. ¿Y quién es el que lleva adelante ahora en sede parlamentaria el informe de la subcomisión de acusaciones constitucionales? El congresista Segura. El famoso parlamentario inglés Cook decía que nadie puede ser juez y parte. Esa es una de las prácticas y tácticas parlamentarias que todo congresista en un seno bicameral o unicameral debe tener en cuenta, y lo reafirma Jeremy Bentham en sus prácticas parlamentarias, y lo reafirma Jefferson en sus prácticas parlamentarias. ¿Puede un congresista aquí presente, que ha en su momento oportuno sufrido esas tropelías, que ha sido denunciado también, aceptar este tipo de decisiones? Evidentemente que no. ¿Por qué? Porque aquí se ha vulnerado el debido proceso. 1, 2, no lo decimos nosotros. ¿Quién lo dice desde el punto de vista de que se ha vulnerado aquí y se viene vulnerando sistemáticamente hasta este momento el debido proceso? De manera clara, precisa, imparcial, abro comillas: estoy completamente inconforme con el informe final. Si vamos a plantear una denuncia constitucional, esta tiene que estar sustentada en hechos concretos, no en ambigüedades. El congresista aquí presente, Juan Cheput. Pero ustedes revisen también, señores miembros de la comisión permanente, la intervención que tuvo en la subcomisión de acusaciones constitucionales, en donde dio una cátedra de lo que es el hecho parlamentario, de lo que es la infracción constitucional, de lo que es el antejuicio político, de lo que es el juicio político, de lo que es el impeachment. El congresista Javier Velázquez, quien también ha dicho que no se están aplicando los principios de proporcionalidad y racionalidad. No hagamos lo que no queremos que nos hagan. Y eso es lo que se pretende hacer con este informe político, que en el fondo es un esperpento, prácticamente que no ha sido debidamente estudiado y votado por mayoría. ¿Y votado por mayoría? No. Ahora también hay congresistas aquí presentes que han votado en minoría. En esa línea directiva, yo quiero decir, señor presidente, de que aquí no ha habido infracción a la Constitución, por los motivos expuestos. Y no hay delito de función. ¿Por qué? Porque todo esto, la función legislativa no puede inmiscuirse en la función jurisdiccional que le compete prima facie al Ministerio Público y a renglón seguido al Poder Judicial. Son ellos los encargados de la tipificación, porque se estaría vulnerando la lex previa, la lex certa, la lex scripta. Y por lo tanto, ningún parlamento en el mundo, señores congresistas, no pueden fungir o hacer las veces de un derecho penal punitivo, sancionador, estatal. Eso le corresponde tipificar por mandato constitucional. ¿A quién? Al Ministerio Público. A mayor abundamiento estamos solicitando también que se tome en cuenta 2 informes escritos de expertos en la materia y no de improvisados,
que ponen claridad de alerta de la forma como ya desde ab initio se viene llevando a cabo esta vulneración sistemática de 3 congresistas. Ahora, de mi patrocinado, bienvenido Ramírez. En suma, nosotros solicitamos muy respetuosamente, señor presidente y señores congresistas, que en su momento oportuno, previa revisión por parte de ustedes y no de los asesores, que se proceda al archivo definitivo de este informe de la subcomisión que guarda relación con la denuncia constitucional 195. La defensa ha concluido. Concluida la participación de los señores congresistas y sus respectivos abogados defensor, concluida la parte del debido derecho a la defensa de los señores congresistas, se invita a los abogados defensores a abandonar la sala de sesiones y se suspende por un breve minuto la sesión. Bien, se suspende brevemente la sesión luego pues, de haber hecho sus defensas los abogados Julio Delgado, Miguel Pérez. Hemos podido escuchar al abogado del congresista Kenji Fujimori, Julio Delgado, al abogado de Guillermo Bocángel, Miguel Pérez. Se retiran entonces de esta sesión de la comisión permanente, quienes van a decidir también sobre este tema que estamos siguiendo de cerca, y es que se los vamos nosotros a explicar, que es el informe final sobre la denuncia constitucional 195, una denuncia pues presentada por los congresistas Moller Bedoya, Vergara Pinto, Vilcatoma de la Cruz y Rosas Beltrán contra los congresistas Fujimori Gucci, Bocángel Weider y Ramírez Tandazo por infracción constitucional contra los artículos 35, 39 y 44 de la Constitución Política del Perú y por comisión del delito de función de cohecho pasivo impropio, cohecho activo genérico. Además de tráfico de influencia ilícitos sancionados en los artículos 394, 397 y 400 respectivamente del Código Penal. En debate el informe final de la denuncia constitucional 195 presentada por los congresistas contra los congresistas Fujimori Gucci, Bocángel y Ramírez Tandazo. Tiene la palabra el congresista Héctor Becerril. Anoto. Gracias, presidente. Colegas congresistas. En primer lugar, para en forma aislada responder a algunos dichos de los señores abogados. Uno, señores abogados, pretende defender a su patrocinado, alegando que no se puede acusar ni por infracción a la Constitución, ni por los delitos cometidos en el ejercicio de las funciones, o sea, tanto ante juicio político como juicio político, porque son los que han obtenido la más alta votación. Me parece un argumento totalmente deleznable, fuera de lugar, y lo que más bien nos pone en claro es los valores éticos y morales de este abogado, que porque alguien sacó una gran cantidad de votos, entonces acá este Congreso puede tolerar actos de corrupción e infracción a la Constitución. También uno de ellos ha manifestado que para que se tipifique como delito de cohecho requiere un favorecimiento patrimonial, hecho totalmente falso. El Código Penal señala taxativamente que se trata de ofrecer, dar o prometer ventajas que puede ser de cualquier índole. Por lo tanto, no es cierto que se señale exclusivamente para el cohecho a un favorecimiento patrimonial. Acá lo que estamos viendo en la comisión permanente es
una acusación constitucional que tiene dos vertientes. Por un lado, si ha habido infracción a la Constitución, estamos hablando de un juicio político que puede terminar ya sea en una suspensión, en una destitución o en una inhabilitación. Y por otro lado, estamos hablando de un antejuicio político. Si bien es cierto, los dos pueden ir caminando en forma paralela a la vez, es cierto, también puede ser en forma separada, dependiendo de lo que estemos juzgando acá, bien evaluando en este Parlamento. Y respecto al antejuicio político, ¿por qué es antejuicio político? Porque simplemente lo que vemos acá son algunas conductas y luego de este antejuicio podría terminar en el Ministerio Público o en el Poder Judicial. Entonces, hay que enmarcar dos casos. Según el informe en el cual estamos completamente de acuerdo del colega César Segura, acá se han cometido tantos infracción a la Constitución como delitos en el ejercicio de las funciones. Los abogados se han centrado más que todo en el antejuicio político y dicen, por ejemplo, hay ofrecimientos de carácter político y posteriormente vamos a ver claramente en los diálogos y demostrar que no son ofrecimientos de carácter político, son prebendas. El otro abogado manifiesta que respecto a las grabaciones y videos, que no hay copia espejo, que no es de fuente original, y piden pruebas. Pero un ratito, en el antejuicio político no se necesita pruebas, y no lo digo yo, lo dice la sentencia del Tribunal Constitucional 006 de 2003. ¿Qué dice respecto al antejuicio político? Dice que no se necesita pruebas, certeza ni evidencia, basta con verosimilitud. Y yo pregunto acá, ¿hay verosimilitud? ¿Es verosímil o no lo que se dice y se ve en los diferentes videos y audios? Cada uno seguramente hemos visto inicialmente lo que ya es conocido por todos, pero sin embargo hoy día también lo vamos a volver a repasar. Y dice también que basta con indicios probables. ¿Por qué no hay una rigurosidad de exigir pruebas, exigir que se actúen medios probatorios? Porque nosotros acá en este Congreso no vamos a sentenciar. En el antejuicio político lo único que se hace es quitar al funcionario que tiene esta prerrogativa, en este caso un congresista, de todo tipo de inmunidad para presentarlo tal y cual ante el fiscal de la Nación. Y ahí correrá la suerte jurisdiccional, que en un momento dado, claro, puede regresar nuevamente acá al Congreso si es encontrado culpable de uno o dos o tres de los delitos que son imputados. Esa es la razón por la cual no nos piden pruebas. Además, no podría ser de esa manera. De otra manera, ¿por qué? Porque las pruebas se actúan en el Poder Judicial, Ministerio Público, y nosotros no vemos eso, porque si no, ¿dónde quedaría la independencia de poderes? Entonces,